sí, lo que ha llamado Samuel Doria Medina de Unidad, cuando lo ha presentado al capitán anticrisis. Él es José Gabriel Espinosa Yáñez, economista en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, tiene una maestría en desarrollo económico, fue consultor en el sector privado enfocado a ámbitos de regulación, análisis económico y diseño de propuestas de política pública. Fue economista de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y la Cámara Nacional de Comercio, investigador en la Fundación Milenio, Fundación Konrad Adenauer, en la Frederick Ebert Stiftung, la Organización Internacional del Trabajo y la Central Obrera Boliviana, así como otros gremios empresariales. En el ámbito académico ha colaborado en la publicación de varios libros referidos a la innovación, competitividad, economía digital, evaluación e historia de la economía boliviana. Un amplio, además, conocido por todos como un gran analista económico. Está con nosotros desde Santa Cruz. Bienvenido, José Gabriel. Capitán, te digo, ¿cómo te digo? Buen día. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días, Gabriela, un gusto estar con ustedes. Bueno, sí, últimamente hasta mis hijos me han guardado en el teléfono como capitán, así bueno, creo que ha quedado el nombre. ¿Te gusta capitán Samuel entonces? No, como la selección boliviana, ¿no? Y el capitán de la José selección, esa es Gabriel. ¿no? Es un poco eso, ¿no? El capitán de la selección tiene un lugar, en un equipo tiene un lugar preferente, ¿no? Que te hayan nombrado capitán de un equipo que proyectaría salir de la crisis es importante, ¿no? Sí, es una responsabilidad grande, te diría yo. Yo le he agradecido a Samuel mucho el nombramiento, pero también entiendo que es una responsabilidad enorme. Escuchaba la entrevista anterior y no hace falta tampoco estar muy metido en las noticias para saber que Bolivia tiene una crisis económica brutal. Las familias están sufriendo mucho la situación económica que nos están dejando. Todavía faltan 74 días para la elección, más de 4 meses para cambiar el gobierno, así que la situación podría ser peor todavía. Eso significa que el próximo gobierno, sea cual sea, desde el primer día tiene que entregar soluciones. Así que, bueno, la designación que me ha hecho Samuel, pues es de muchísima responsabilidad, al menos así la entiendo yo. Complicadísima, ¿no? Empecemos por el comienzo, digamos. Y te voy a pedir que lo expliquemos en facilito para que la gente entienda cuál es el plan, que el capitán José Gabriel va a encarar, ¿no? Desde el primer día. ¿Qué es lo que hay que hacer con la economía? Y primero, de repente sería bueno hacer un diagnóstico también en facilito de lo que está pasando en este momento. Estamos cerca del 82, estamos cerca de Venezuela. ¿Cómo estamos en este momento en Bolivia, José Gabriel? Mira, yo te diría que podríamos estar incluso peor que el 82, y te explico muy rápido por qué. Hoy día Bolivia no solo tiene una crisis económica que está vinculada a la inflación, sobre todo empujada por un gobierno central que gasta demasiado, por evidentemente la falta de divisas que ha encarecido el costo de producción en todos los niveles productivos de Bolivia, y también obviamente por una terrible falta de confianza en quienes hoy día gestionan la economía. También nos están dejando una crisis energética. Bolivia hoy día produce de cada 10 litros de gasolina que consumimos, solamente produce 4, a diferencia de los 80 cuando producíamos toda la gasolina que consumíamos. Y en el caso del diésel, de cada 10 litros que consumimos, solamente producimos 1. En los Ah, 80 por Bolivia eso, perdón producía. que te corte, por eso es que hoy tenemos que esperar que lleguen las cisternas en Arica, toda esa. Antes producíamos, como dices, toda y ahora solamente 4 de 10. Fuerte, ¿no? Correcto, y en el caso del diésel, como te decía, hoy día producimos solo 1 de cada 10 litros que consumimos. Sí. En los 80 producíamos 9 de cada 10 litros de diésel que ¿Y consumíamos. qué ha Por pasado? lo ¿Qué tanto, ha cambiado? bueno, primero un descuido total sobre la cadena productiva de hidrocarburos. No solamente es el gas, es el tema del petróleo. Bolivia siempre tuvo un petróleo muy liviano, le dicen los técnicos. Es un petróleo que sirve para producir gasolina, no tanto diésel. Pero el problema es que cuando dejaste de invertir en los pozos de gas, también dejaste de producir petróleo, y por lo tanto hoy día nosotros tenemos muy poca capacidad de producción interna.
Eso nos obliga a importar demasiado, eso ha empujado a la caída de las reservas internacionales, sumar el hecho de que el gobierno insiste en la subvención de combustibles, que obviamente benefician hoy día a muy pocos, a los que consiguen el combustible, y encima de eso hay mucha corrupción en torno a la subvención de hidrocarburos, y en definitiva pues lo que nos ha sucedido es que nos hemos quedado sin energía, cosa que no pasaba en los 80s. Y el otro gran problema es que nosotros hoy día somos muy dependientes de importaciones. Estos últimos 20 años de, entre comillas, modelo económico, yo me resisto a llamarlo así, pues nos han empujado a ser un país netamente importador. La industria boliviana importa entre 60 y 70% de sus insumos, es decir, el producto hecho en Bolivia, a pesar de tener ese sello, en realidad es en gran parte una importación. Entonces, ¿qué sucede hoy día? Bueno, ante la dificultad de obtener divisas, no solamente por el precio, sino por la escasez de la divisa propia, pues lo que sucede es que el aparato productivo se va parando, ¿no? Empiezas a tener desabastecimientos, empiezas a tener problemas, súmale el hecho de que el camión que lleva la producción desde la fábrica al mercado, pues está parado en la gasolinera esperando el Claro. combustible y tienes un problema mayúsculo. En los 80 nosotros teníamos 70% de nuestra población en el campo. Era una población relativamente pobre que consumía muy poco y que producía gran parte de sus alimentos. Hoy día 70% de nuestra población está en la ciudad y por lo tanto si los precios suben un poco más, ya tienes un impacto social muy grande. No hace falta llegar a una hiperinflación para empezar a ver familias que hoy día, y voy a la entrevista anterior, que hoy día están sacando a sus hijos del colegio o de la Ujú. universidad para que ayuden en el trabajo de la familia. Eso está pasando y por lo tanto pues la situación puede ser mucho más compleja de gestionar. Capitán Espinosa, la familia, la familia debe ser el centro de la economía, no el gobierno. Dos porqués. Primer porqué. Y además, ¿por qué el gobierno debe dejar de ser el centro de la economía? En alguna oportunidad dijiste que Bolivia sí o sí es el centro y sí o sí tiene que ser el centro de familia. ¿Por qué? Mira, si uno mira la economía boliviana, va a encontrar familias en todos los niveles de la economía. La familia trabajadora, la familia empresaria, la familia emprendedora. Si tú piensas en las empresas más grandes de Bolivia, imagínate tú cualquiera, un banco, una industria, una gran cadena de comercios. Si es boliviana, vas a pensar en un apellido. Hay una familia detrás de esa empresa. Si piensas en los talleres del Alto, que hoy día están produciendo jeans, poleras o cualquier cosa, los talleres metalmecánicos y demás, son familias que en muchos casos comparten también el espacio familiar con el espacio productivo. La familia pone la casa para poner el taller. Entonces, el eje transversal de toda la economía boliviana son las familias. Y hoy día son las familias las que están sufriendo este desastre económico que nos están heredando. Insisto, ellos son los que están poniendo la fuerza laboral barata, el hijo que deja de estudiar para ayudar al papá, o el hijo que tiene que ir a pararse en el auto 10 o 12 horas o dormir en la gasolinera para que el papá pueda dormir y al día siguiente él lo releve o él vaya a trabajar con el vehículo y Ujú. el hijo dormirá en el día, o la hija que hoy día deja la universidad para ayudarle a la mamá en el negocio, en el puesto. Son las familias las que hay que proteger. En los últimos 20 años nos han dicho que el modelo económico parte de la absorción de las rentas hacia el gobierno, que en realidad es el gobierno central, y el gobierno redistribuye. Pero en el fondo no se ha redistribuido nada. Si tú te pones a pensar, la calidad de la educación es muy mala, significa que nuestros jóvenes hoy día son mucho menos productivos que un joven peruano, argentino, brasilero. Eso significa que somos más pobres, que seremos más pobres en el futuro porque producimos menos. La calidad de la salud es absolutamente mala. Nadie, absolutamente nadie está conforme con la salud pública que recibe y obviamente tampoco la infraestructura. Si bien hay carreteras, hoy día más carreteras que en el pasado, hay mucha infraestructura que todavía es deficiente. ¿Por qué? Porque se puso en el centro de la economía al gobierno. Las rentas de los recursos naturales, los impuestos, las medidas económicas están para proteger y fomentar la economía del gobierno y sobre todo el gobierno central, porque también aquí hay que hacer claro
El ajuste que se ha venido dando en el ámbito fiscal, porque ha habido un ajuste, se ha dado sobre todo en alcaldías y gobernaciones, que son los gobiernos que están más cerca de la gente, el que te pone la calle en la puerta de tu casa, el alumbrado público o el que mantiene la infraestructura del colegio de tus hijos. Pero quien ha seguido gastando como si nada hubiera pasado, e incluso más, es el gobierno central. Y eso es absolutamente inaceptable en una situación como la que vivimos hoy. Complicado, complicado. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer al respecto? Tomando en cuenta lo que tú decías, el tema de los hidrocarburos, ¿qué hacer con la subvención? Volviendo a ese tema de, digamos, de la gasolina y de los hidrocarburos. ¿Qué hacer con la subvención? ¿Realmente es insostenible? ¿Qué se puede hacer al respecto? Sí, no, no es posible ya sostenerla, no lo digo solamente yo, hay un consenso, te diría, general respecto a la imposibilidad de hacerlo. El propio presidente Arce en marzo, en una de sus alocuciones, decía, tuvimos que elegir entre pagar la deuda externa y comprar combustibles, eligieron pagar la deuda externa y en ese momento nos quedamos sin combustibles, les hablo de cerca del carnaval. Hoy día parece que pasamos la misma situación de nuevo. Esto significa entonces que es momento de sincerar el precio de los combustibles. Eh, el plan es evidentemente hacerlo de una manera lógica, que no tenga un impacto significativo en los precios, porque evidentemente el principal problema que hoy día enfrentan las familias es la inflación y es por todos conocidos, no hay que ser un genio en economía, que cuando muevas los precios de los combustibles tendrás incrementos en los precios. Por lo tanto, la calibración ahí tiene que ser muy, muy justa, habrá que ver cuál es el margen que tenemos para ir ajustando los precios, pero es necesario hacerlo lo más rápido posible. Hay que también ser honestos. No va a haber precios diferenciados, es imposible hacer precios diferenciados, eso sería ilógico. Me refiero, por ejemplo, a regiones o distintos tipos de consumidores. El precio de la gasolina tiene que ser único, el precio del diésel tiene que ser único. Empezaremos por reducir la subvención al diésel, porque ese es el principal problema fiscal que está llevando a más inflación, principalmente porque el gobierno se financia con crédito interno y esto genera inflación. Obviamente habrá que cubrir pues un poco o mitigar los costos que deriven del incremento del precio del transporte, y en el caso de la gasolina hay que ir soltándolo un poquito más lento, pero eventualmente el objetivo es quitar la subvención por completo. Soltándolo un poquito más lento, dices. ¿Esto qué implica? Como, digamos, una vez en el gobierno, el capitán anticrisis, ¿qué va a hacer con respecto a la subvención? Específicamente, ¿cuánto tiempo va a demorar, digamos, el quitar la subvención? ¿Va a ser de una? Digamos, va a ir al ataque de una y ver cómo actúa la defensa, si, comparándolo con un partido de fútbol, o cómo va a ser. Mira, aquí te soy muy honesto, todavía no sabemos el estado de la economía en el que nos van a entregar el gobierno. Si Alianza Unidad llega al gobierno el 8 de noviembre, mi tarea es ir monitoreando lo que sucede desde hoy hasta el momento de asumir el gobierno, y aquí también es muy importante el periodo de transición. Desde el momento en el que se anuncia el ganador de las elecciones hasta el momento en el que el gobierno entrega el mando, el actual gobierno entrega el mando, hay un proceso de transición en el que nos iremos enterando de muchas cosas, porque por ley el gobierno tendrá que empezar a entregarnos información. Te doy un dato: nadie sabe hoy día cuánto debe YPFB a sus proveedores. Tenemos 5 barcos o 6 barcos hoy día fondeados en los puertos. Dicen que la marejada ha impedido la descarga de ellos, pero en realidad cuando tú te vas a Mejillones no hay tal marejada, o cuando tú te vas a Arica pasa lo mismo. Ayer había así un poco de marea alta, pero los días anteriores no. ¿Lo han constatado ustedes? Bueno, sí, se nota claramente. Además, como te digo, se ve en los reportes del clima, se ve en los reportes portuarios. Hay un montón de aplicaciones que uno puede seguir para informarse al respecto. Entonces, en el fondo pareciera ser que tenemos problemas más que climáticos de pago, e incluso si fueran problemas climáticos se supone que uno puede prever esto, uno sabe cuándo son las temporadas altas. Y luego tenemos problemas con los transportistas. Pero perdón, antes de los transportistas, sí. Efectivamente, digamos, quiere decir que no se le crea al gobierno esta versión de la marejada,
¿Será que el dinero que YPFB no dispone de dinero para comprar combustible en Arica y eso retrasa todo? ¿Cuál es la teoría que tienen ustedes? No, no, no es una teoría. Anoche te invito a buscar declaraciones del presidente YPFB. Él Ah, decía, YPFB lo que necesita es pedirle dólares al Banco Central, porque cuando YPFB exporta, ujú, hoy día por ley, en la ley del presupuesto, le tiene que entregar todos los dólares al Banco Central. ¿Qué sucede? Cuando exporta y entrega todos sus dólares, luego está pues a disposición del Banco Central para poder obtener divisas para llevar adelante la importación de combustibles. Y anoche decía el presidente YPFB en un programa nocturno de una cadena de televisión que pues cuando ellos hacen el pedido de dólares, a veces reciben 60-70% del pedido, nunca reciben la totalidad de las divisas. ¿Qué significa eso? Que se importa siempre menos de lo que se necesita. Por eso claro, tenemos hoy día este desabastecimiento. Entonces, lo que decía el presidente YPFB implícitamente es que este no es tanto un problema de clima, de de marejada, bloqueos, de camiones, es un problema de pago. No se puede pago. pagar la subvención, ¿no? Entonces, en el fondo, esto, como te digo, no es una hipótesis, es una realidad. Ya la han dicho ellos varias veces. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Ujú. Que tú sigues teniendo una gran pérdida de combustible porque hay grupos corporativos que hoy día toman el combustible, reciben este combustible subvencionado y lo venden en las fronteras o lo Exactamente. contrabandean hasta Ajá. otros lados de otros países o de hecho lo toman y lo venden incluso en el mercado interno. Si hoy día uno se va al campo en Santa Cruz, no consigue diésel en las gasolineras, pero unos metros más allá, en la casa de alguien, con el amigo de alguien, el vecino de alguien, consigue combustible a 14, 15 o 16 bolivianos. Entonces, ese es el gran problema de la subvención. Hoy día está siendo sujeta ya no solamente de escasez, sino que está siendo sujeta también de la toma de grupos corporativos que se están enriqueciendo con esto. Y hablabas de los transportistas, perdón, te corté en ese momento. ¿Qué pasa con los No te transportistas? preocupes. No, te decía que esto es parte del mismo problema. Hoy día las subvenciones no es sostenible porque si no es la marejada, son los transportistas que no quieren seguir moviendo el Exactamente. combustible porque no se les paga. Tenemos transportistas que hoy día se quedan 30, 40, 50 días en los estacionamientos en Argentina o en Paraguay esperando que se pueda pagar el costo del transporte, es decir, hay un serio desajuste en la cadena de desabastecimiento. Yo te decía esto para responderte a la pregunta que me hacías. Ujú. ¿Qué vamos a hacer el 8 de noviembre? Te soy honesto, tenemos que ver el estado de la economía con la que nos van a entregar el gobierno, pero está absolutamente claro, tenemos que levantar la subvención lo más rápido posible, porque esto es lo que genera, esto que están viendo hoy día en la calle, es lo que genera una subvención que ya no es sostenible. Hay que sincerar la economía. Una consulta más de mi parte y luego sigo con Gabriela. Básicamente, ¿es imposible volver a los ochentas? Ya no producir 4 sino 10 litros, 10 o sea, igual con el diésel. ¿Es imposible ese camino? ¿No hay forma? ¿O sí la hay? ¿Y cuál sería el mecanismo? ¿Cuánto tardaría? Sí, sí, pues Bolivia puede volver a producir combustible. Hoy día tenemos un gran problema. Así como la gasolina y el diésel están subvencionados prácticamente a la mitad del costo, en el caso de la producción nosotros estamos castigando a las empresas que operan los campos petroleros. Les estamos pagando entre 26 y 28 dólares por barril, cuando en el mundo se está pagando cerca de 100 dólares por Ujú, barril. ujú. Entonces, esto también hay que sincerarlo. La única manera de que venga la inversión a Bolivia, no solamente para explorar y extraer más gas, sino también para producir petróleo o desarrollar otras energías, es pues empezando a sincerar los precios. Toda la cadena petrolera necesita un reajuste muy serio, pero esto lamentablemente será una solución, un tratamiento que se hará y que tendrá resultados en un par de años. El nivel de descuido es tan grande que no tenemos una solución de corto plazo. Los ajustes normativos, legales, pues van a generar nuevos incentivos, pero mientras que las empresas petroleras lean estos incentivos y decidan venir a Bolivia, pues van a pasar un par de años, ¿no?
Bueno, son exactamente las 9:31 de la mañana. Estamos conversando con Gabriel Espinosa desde Santa Cruz, líder económico de Alianza Unidad. El capitán anticrisis, mejor conocido. Muy bien. Hay mucha gente que está escribiendo capitán. Hay mucha gente que está muy pendiente de esta entrevista que está sumamente interesante. Dice, a ver, María Eugenia Estensoro Pinto, dice, el equipo que trabajarán con Samuel es capaz y práctico, no solo improvisados. No son improvisados, dice. Adelante, Samuel, presidente, y José Luis, vicepresidente. Vivi Jiménez nos dice, el señor se ve muy preparado, dice. Ahí está, hay bastante. Después tenemos Marilyn Vila Olivera que dice, bravo, es así, Samuel tiene propuestas para todos. La gente está muy al pendiente, la gente quiere saber y tiene muchas consultas. Vivi Jiménez dice, capi, ¿no? Capi, dice Ángel también, Clavijo ¿verdad? también dice, qué deprimente su programa. Bueno, hay de todo también, ¿no? Excelente. También hay gente que critica y dice, qué Que no deprimente está su programa. exacto, Claro. que no está, Es que no Ángel está muy Clavijo. contento. Bueno, nadie es monedita de oro para nadie, o sea que está bien, mientras nos vean estamos muy contentos nosotros. Bien, capitán, no sé si nos puede especificar un poquito más, si nos puedes especificar un poquito más a profundidad para que la gente y los jóvenes más que nada, y esta generación que están votando por primera vez, que no tienen muy clara la situación y los temas electorales, por ejemplo, sobre qué tipo de soluciones plantearías para lo que es la baja de precios, el tema de la inflación, la canasta familiar, evidentemente, para un mejoramiento y la inflación crítica que estamos viviendo en el país. El punto principal, de hecho, de la política económica desde el primer día del gobierno y en estos primeros 100 días que ha planteado Samuel es frenar el incremento de precios. Muy simple, la inflación es el alza generalizada de precios. Hoy día, si uno va al mercado, todos los productos han subido de precio. Eso es inflación. A eso hay que sumarle que algunos productos suben mucho más que el resto, tienen variaciones de 50, 60, 70%, y otros están subiendo a ritmos del 10, 12, 15%. Eso se llama volatilidad. A las economías sanas no les hace daño que haya un poquito de incremento de precios. Eso es normal. Normalmente eso incentiva la inversión, la producción, que los trabajadores pues decidan emprender o que la gente decida producir más. El problema es cuando tienes esto, cuando tienes un precio que la semana pasada era 10 y hoy día está en 14, 15 o 16. Esa imprevisibilidad empieza a destruir negocios, economías familiares, economías empresariales, empieza a destruir el tejido económico. El objetivo que tenemos desde el primer día del gobierno es frenar esa volatilidad. ¿Cómo se hace? Primero y principal, dejando de echarle gasolina al fuego. El principal factor hoy día de financiamiento, la principal fuente de financiamiento del gobierno central es el Banco Central. Si uno se fija en el déficit del año pasado, ha estado más o menos en el orden de los 5.000 millones de dólares. 80% de esos 5.000 millones de dólares fueron financiados por el Banco Central. En una economía que produce cada vez menos, porque estoy absolutamente seguro que todos los que nos están viendo saben que hoy día se vende menos, se compra menos, se produce menos, el gobierno mete muchos bolivianos a la economía para financiar su déficit. ¿Qué significa eso? Que cada vez que tú vas al mercado, como hay más bolivianos y la misma cantidad de producto o menos, pues los precios tienden a subir. El gobierno es el principal generador de inflación, así que eso hay que cortarlo de raíz. Alguien me Perdón, va a decir, ahí te voy a detener otra vez, sí. Perdón, esto para ayudarte a que entendamos todo perfecto. O sea, eso quiere decir que hoy el sueldo que recibimos, que recibe el papá, la mamá de casa, ¿no es cierto? Cuando llega a casa, ya no le alcanza. Y eso no es que está ganando menos, sino que hay inflación, ¿no es cierto? Eso podemos explicar un poquito más en facilidad. Correcto. El poder adquisitivo del boliviano ha caído. Y está cayendo por dos motivos. Esto que tú dices, la inflación,
Los precios suben y tu sueldo no sube, por lo tanto no es que tú ganas menos, sino que compras menos. Puedes comprar menos con cada boliviano que tienes en el bolsillo. Eso se llama pérdida de poder adquisitivo. Y genera una El sensación principal horrible en la casa, ¿no? Perdón, pero lo vivimos todos. Realmente es, Estamos ya en una ¿no? situación, yo te diría en una situación bastante frustrante y desesperante, porque los precios, tenía un profesor que decía, mientras los precios suben por escalera mecánica, los sueldos suben por las graditas de a pie, y por lo tanto siempre vamos detrás. ¿Verdad, ¿No? no? Los Claro. asalariados, los trabajadores siempre van detrás de los precios. Por eso la inflación es tan preocupante. Incluso aquellas familias acomodadas entre comillas, hoy día ya están teniendo sensaciones difíciles de enfrentar. Quien comía, no sé, y perdón por el ejemplo, pero es un ejemplo real. Quien Ujú. comía filete durante la semana, hoy día ha bajado a la chuleta. Es cierto, Totalmente, hay gente que hoy claro. día solamente puede comprar hueso o ni siquiera Qué eso. increíble, Pero ¿verdad? imagínate tú, Sí, terrible. hay un ajuste muy fuerte en el patrón de consumo de la gente y esto genera frustración, genera bronca, genera preocupación. Obviamente quien tomaba micro y no tiene para comprarse una moto, un vehículo, si el micro sube de precio está completamente fregado. Así que ese tipo de cosas que la inflación desencadena hay que frenarlas rápidamente porque ¿Y no cómo? solamente es un tema económico, Ujú. ¿no? Detrás de la inflación hay dramas familiares Claro, y totalmente. vuelvo al ejemplo, Separación, ¿no? divorcios, o sea, realmente no alcanza, no traes peleas. Esto genera, o sea, ¿sabes qué es lo lindo de la economía? Que la economía son fenómenos, pero que repercuten directamente en el hogar, en nuestros bolsillos, ¿no? Como periodista, definitivamente el área económica siempre ha sido el desafío ese, hablar en facilito. No son solamente cuadros y tendencias, esto va directamente al bolsillo, directamente a la economía y directamente a lo que repercute en el hogar, ¿no es cierto? Mira, la economía es una ciencia social. Quien Ujú. crea que Social, la claro. economía es solamente numeritos está absolutamente equivocado. Y aquí vuelvo un poco a responderte lo que me preguntaste. Sí. Nosotros entendemos que el principal origen de la inflación es el gasto fiscal, que se financia con emisión del Banco Central. ¿Por qué? Porque cada boliviano que el Banco Central emite destruye el poder adquisitivo de tu sueldo. ¿Qué es el Por lo gasto tanto, fiscal? Perdón, para que proteger... la gente tenga clarísimo. Perdón, te pido disculpas Sí, para... no, tranquilo. Básicamente es todo lo que gasta el gobierno. Hay Ah, gasto ya. de inversión y hay gasto corriente. ¿Qué es el gasto corriente? Principalmente sueldos y la Ujú. subvención. Ah, Ahí sueldo, está la subvención. subvención. Ah, ok. Entonces, En el gasto eh, fiscal está la subvención. Ah, interesante, mira. exactamente. Entonces, entienden por qué ahora es necesario quitar la subvención, porque una buena parte del gasto fiscal, del déficit fiscal, que es esto que el gobierno gasta por encima de sus ingresos, está financiado por el Banco Central y ese déficit fiscal tiene que ver con la subvención. Entonces, nosotros podemos creer, mucha gente ha intentado decir que la subvención protege la economía de la gente. Lamentablemente no es así. Hoy día la subvención la toman sobre todo aquellos que tienen 2 vehículos en casa o 3 vehículos en casa o estos grupos corporativos que reciben cupos de combustible o que capturan cisternas completas, ya sea porque tienen algún arreglo con el gobierno o porque son capaces de comprar en esos volúmenes y se benefician con eso. El que toma micro hoy día está mucho más afectado por la subvención de manera negativa que de manera positiva. El pasaje del micro sigue costando más o menos lo mismo porque ya subió de Ujú. precio este año, pero el precio del arroz ha subido 60%, el precio de la carne 45%, el precio del tomate 48%, el precio del pollo 43%. Entonces, definitivamente la inflación es un gran problema. ¿Qué hay que hacer con esto? Cortar el déficit fiscal que al mismo tiempo genera esta emisión de bolivianos que destruyen el poder adquisitivo de la gente. Con eso reduce rápidamente el incremento de precios. El otro elemento es cortar la subvención. Como les digo, yo prefiero sincerar el precio de los combustibles y dejar de deteriorar el resto de la economía, porque esto está afectando ya a nivel social y personal a las familias. Y finalmente hay que volver a estabilizar el tipo de cambio. No es Mm. posible que hoy día en Bolivia tengamos hasta 5 tipos de cambio distintos. Mientras el gobierno sigue hablando de un 6,96, en la calle encontramos dólares a 16,50, en el mundo cripto encontramos dólares a 16 y algo, los bancos están en 17 o 18 bolivianos, en las fronteras los precios también son distintos. Necesitamos volver a un tipo de cambio único
Esa es la única manera de ordenar los costos para que se sinceren también los costos. Has abierto tres áreas, tres puntos importantes. Hemos desarrollado ya el tema digamos, del tema de los hidrocarburos, de la subvención, que es el segundo que has mencionado. Podríamos desarrollar el primero. ¿Qué hacer, digamos, para revertir esa sensación de que realmente la plata no alcanza, parece que ganamos menos, y todo esto generado por la inflación? Bueno, hay que estabilizar, como te digo, la subida de precios, Eso, dar ¿cómo? señales claras al mercado. El gobierno deja de gastar más de lo que tiene. Hay un ajuste entre, insisto, el ajuste fiscal se ha dado ya en las alcaldías y gobernaciones. El único que sigue gastando como si nada hubiera pasado es el gobierno central. Ese es el que se va a ajustar el 8 de noviembre. ¿Cómo se ajusta eso? Bueno, te doy un ejemplo. El Ministerio de la Presidencia tiene una unidad de proyectos especiales que básicamente se dedica a construir canchas, sedes sindicales, galpones y otro tipo de infraestructuras para ciertos grupos partidarios. Dime tú qué hace un ministerio de la presidencia que en teoría debería coordinar todo lo que pasa en el gabinete poniéndose a hacer cosas que hacen las alcaldías o gobernaciones. Es absolutamente irracional y además destinado a pues un pequeño grupo de beneficiarios. Eso tiene que cortarse. Hace tiempo Samuel identificaba la existencia de Diremar después del Mm, juicio de La Haya, esta dirección que se había creado para llevar adelante el juicio, seguía existiendo y seguía teniendo personal y gastos y viáticos y todo lo demás. Lo han terminado cerrando prácticamente por vergüenza. El pescotis que se les había hecho era muy grande. Pero así como existía Diremar, hay un montón de instituciones en el gobierno central que están gastando dinero de manera absolutamente irracional. Eso se corta desde el día 8 de noviembre. ese es un cambio, Luego, una digamos, vez que... sí, perdón, esa partecita, ese es un cambio, digamos, fundamental. Reducir el Estado, ¿no es cierto? Eso va a hacer que la gente, ¿en qué medida eso quería que me expliques un poquito más en facilito, el reducir el Estado va a afectar en el bolsillo de la gente? ¿En qué medida va a pasar esto? No, ¿Estoy bien o esto no es no, así? no. Hay este mito de que si tú achicas el gobierno, Ah, si ok. tú El reduces mito, el es un gasto mito. público del Ya. gobierno, sí, porque en realidad lo que se ha vendido en los últimos años es que todo el gasto del gobierno beneficia a la gente. Y te Ujú. insisto, yo no sé qué beneficio hemos recibido nosotros de que, perdón, el gobierno central mantenga a Diremar y Ujú. una planilla de 25 o 30 funcionarios públicos con viáticos, con gastos administrativos dentro de pues la estructura del gobierno. No Ya. veo ningún beneficio para la población. Lo mismo sucede con el caso de esta unidad de proyectos especiales que se dedica a construirle sedes sindicales a aquellos grupos afines al gobierno. Es decir, la racionalización del gasto público es fundamental porque esos recursos, primero y principal, que podrían irse a mejores destinos, salud, educación, pues además son financiados con un banco central que se ha olvidado que tiene que proteger el poder adquisitivo del boliviano. La principal función del Banco Central es proteger el poder adquisitivo del boliviano, evitar la inflación, en palabras menos técnicas. ¿Ya? En Y eso facilito. significa que en facilito. Eso significa que el Banco Central no es la caja chica del gobierno central. Si el gobierno central tiene un déficit, o debería ir a pedir plata prestada al sector privado, que le pedirá intereses altos o que de última le dirá que no, o debería reducir el gasto. No Mm. debería irle a decir al Banco Central, préstame, y el Banco Central imprimir billetes que generan inflación para financiar al sector público. Hoy día, de nuevo, insisto, la falta de independencia del Banco Central, esa cosa que parece tan abstracta, en Ujú. realidad es fundamental para recobrar o para frenar la inflación. Nosotros tenemos que tener un presidente del Banco Central que será nombrado por el presidente, no por el ministro de Economía, que le diga no al ministro de Economía cada vez que el ministro de Economía se sobregire en su gasto. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque, de nuevo, cada boliviano extra que se mete a la economía genera inflación. Si tú le devuelves la independencia al Banco Central, cortando también el gasto público, vas a ver que los precios dejan de subir rápidamente. A eso sumale que hay que abrir la economía de nuevo, es decir, el exportador que hoy día está perseguido por exportar, o el comerciante o el productor al cual estamos acusando todo el tiempo de antipatriota, especulador y demás,
que tampoco quiere exponer su capital a una economía en la que le vamos a regular precios y más, pues a ese hay que volverlo a tratar bien, ¿no? Para aclarar algo más, ¿qué significa independencia del Banco Central? ¿Es solamente que ya no lo designe el ministro, sino el presidente? ¿Solo eso? ¿O a qué? No, no, no. a- En facilito lo es- que te decía, la metáfora que te usaba, que un presidente del Banco Central, primero, tenga muy claro que su principal función es proteger el poder adquisitivo de la moneda. ya. Si te das cuenta, implícitamente eso está vinculado a proteger el salario de la gente. Si tú no proteges el poder adquisitivo de la moneda, pues lo que generas es inflación, empobrecimiento, que la gente vaya al mercado con sus 100 bolivianos y no pueda Y no comprar va a comprar nada. absolutamente nada. Claro. Correcto. Ese es el gran problema. Si un presidente del Banco Central sabe que le puede decir que no a un ministro de Economía cada vez que le va a pedir plata prestada, quiere decir que es independiente, que no está sometido al poder político del ministro de Economía, ahí tú lo que estás permitiéndole a esa persona es defender el poder adquisitivo del boliviano. Entonces, la independencia del Banco Central es eso, que el próximo presidente y directorio del Banco Central designados por el presidente tengan un estatus similar al del ministro y tengan, de hecho, el compromiso político. Hay que cambiar algunas normas, eso no se va a poder hacer en el corto plazo, pero por lo menos arranquemos con el compromiso político del próximo presidente de decir, esta persona es capaz de decirle que no a mi ministro. Bueno, la gente se está haciendo muy presente. Vamos a seguir con los mensajes, por favor. Capitán Espinosa, experto en economía, un gran equipo con experiencia, profesionalismo. Samuel y Lupo, viva Bolivia libre, dice. Mar MP fue la persona que mandó este mensaje. Claudia Aranda Salinas, Bolivia necesita personas capaces de resolver la gran problemática en la que nos dejó el masismo, dice. María Micaela Vargas Rivas también nos dice lo siguiente: Bolivia necesita como autoridades personas así, que sepan cómo brindar soluciones y no quieren aprender en el camino. Así se está mostrando la gente muy al pendiente de lo que se está hablando, Capitán Espinosa. Tengo este cuestionamiento. Usted como experto en economía, tú como experto, ¿en realidad los precios suben como tal o nuestra moneda es la que baja? Es una buena pregunta. En nominal los precios suben, pero el valor real del boliviano, en valor real, el boliviano es el que se está devaluando. Y te doy un ejemplo. A ver. Hace un año atrás, un litro de gaseosa en promedio costaba más o menos 4 bolivianos con 80 centavos. Precio promedio. En abril del año pasado, en mayo del año pasado, costaba 4 bolivianos con 80 centavos. Ajá. En mayo de este año, ese litro de gaseosa cuesta 5 bolivianos con 30. Eso significa una inflación en bolivianos del 14%. La gaseosa hoy día cuesta 14% más que el año pasado. Por eso nosotros sentimos que no nos alcanza, porque comprar el litro de esa gaseosa, pues ahora se lleva 14% más de nuestro sueldo en bolivianos. Pero si yo tomo en cuenta que esos 4 bolivianos con 80 el año pasado equivalían más o menos a 50 centavos de dólar, el tipo de cambio en ese momento estaba en 9 bolivianos, el paralelo, no el de mentiras, que es el oficial, y hoy día esos 5 bolivianos con 30 representan más o menos 30 centavos de dólar. El litro de esa gaseosa en dólares ha bajado de precio. ¿Qué quiere decir esto? Que los bolivianos producimos menos, ¿no? Por eso cuando alguien viene de afuera encuentra que nuestro país es cada vez más barato. Para el que viene de afuera con dólares, obviamente es el mejor de los mundos. Es un poco lo que pasaba en Argentina hace un par de años, ¿no? El argentino promedio se quejaba de la inflación, nada le alcanzaba, todo el tiempo los precios subían en peso argentino, pero claro, nosotros íbamos con dólares en el bolsillo y todo nos parecía más barato. Está pasando exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que así como el precio de la gaseosa ha caído en dólares, también ha caído en dólares nuestro salario. Hagan ustedes la cuenta cuánto ganaban el año pasado en mayo, hoy día ganan quizás 5, 10% más si les ha llegado el incremento salarial, pero si lo ponen en dólares ganan la mitad o ganan menos que la mitad. Nos estamos empobreciendo.
Entonces, los precios en bolivianos sí están subiendo y están subiendo rápido, pero nuestro poder adquisitivo medido en dólares está cayendo más rápido todavía. Por eso necesitamos frenar la inflación, pero también devolverle la independencia al Banco Central, porque no podemos seguir deteriorando el poder adquisitivo del boliviano. Estamos con José Gabriel Espinosa, es el encargado, el jefe, el encargado, delegado por Samuel Doria Medina para combatir la crisis si es que llega al gobierno. Así es. Muy interesante la charla. Te voy a pedir, José Gabriel, un minutito, porque tenemos un despacho en vivo de nuestro compañero Joel López. Los transportistas anuncian posible paro indefinido, bloqueo de peajes y huelgas de hambre por falta de combustible. Y además dicen que solo van a aceptar el diálogo con el presidente. Vamos con el informe. Nuevamente nos encontramos en la zona de la portada, ya como ustedes pueden observar, Marcelo Gabriela, amigos de Monumental, habla el dirigente Edson Valdés, representante del transporte. Varias demandas, las cuales hoy día se manifiesta el transporte del departamento de La Paz, donde estamos pidiendo la abrogación de la ley o del decreto 5.400, que es atentatorio para el sector de transporte. Don Edson, las medidas van a continuar los siguientes días. Sí, las medidas van a continuar porque finalmente es un gobierno que no sabe escuchar al pueblo y obviamente no escucha al sector de transporte. Huelgas, paros, ¿qué es lo que se viene? Vienen paros, huelgas, estamos seguros que sí, esta es la molestia de todo el transporte sindicalizado. Bien, ahí está la palabra del señor Edson Valdés. Continúa conversando con la prensa. Estamos pidiendo una reunión directa con el presidente de la República porque no creemos ya en esos ministros mentirosos que todo el tiempo nos han mentido. ¿Cuántos segundos están movilizados? No, está todo el transporte del departamento de La Paz, se ha sumado también a TL, es por eso que el departamento de La Paz hoy día está movilizado. Bien, ahí están los manifestantes. Estamos ingresando a la zona de Collasuyo, vamos en la portada. La cabeza de la marcha se encuentra en la zona de la portada. Vamos a hablar con el dirigente Limber Tancara, que está también acá. Don Limber, buenos días. A través de Monumental estamos en vivo. ¿Cómo usted observa la situación del combustible? ¿No hay combustible? ¿Cómo están pasando estos días, por favor, los transportistas? Bueno, bajo la unidad del autotransporte, estamos en esta medida de protesta con todos nuestros compañeros del sector urbano, Chuquiago Marca, Transporte Libre, Interprovincial, Andina, 1 de mayo, exigiendo al gobierno de una vez poner soluciones estructurales a este problema del combustible. Nosotros como sector ya no vamos a hablar más con el ministro de Hidrocarburos, con el presidente de YPFB, ANH, que son una punta de mentirosos que lamentablemente estas 3 semanas, casi un mes, han ido mintiendo al sector del autotransporte. Y lamentablemente nosotros nos hemos visto en una crisis económica, social, lo cual está repercutiendo en el bolsillo de nuestros compañeros de base. Es en ese sentido que si es que va a haber una solución o es que quiere llegar a un acuerdo directamente bajo la unidad del autotransporte, nos vamos a reunir directamente con el presidente Luis Arce para exigir soluciones estructurales y no así soluciones temporales que lo único que han hecho es agudizar más el problema. Ahora, don Limber, se van a dirigir a la Plaza San Francisco. ¿Qué medidas van a asumir en este lugar? Bueno, vamos a tener un mitin de protesta donde vamos a sacar resoluciones y vamos a exigir directamente a la autoridad. Uno de los puntos que hemos consensuado entre todos los sectores es ya no dejarnos engañar con el gobierno, ya que en su momento tanto el Ministerio de Economía y Finanzas nos ha engañado con una reprogramación y un refinanciamiento que lo único que ha hecho es agudizar el problema de los deudores que como transportistas tenemos ante las entidades financieras. Es que en ese sentido que nosotros directamente vamos a plantear un congelamiento de nuestros créditos o un diferimiento sin que perjudique el interés y el capital de nuestros compañeros de base. Es en ese sentido uno de los puntos. Y las denuncias de estos malos ministros, de estos directores, presidentes de YPFB, que lo único que han hecho es engañar al sector del autotransporte. Paros, huelgas. Vamos a valorar, si es que el presidente no nos recibe, de seguro la siguiente semana vamos a estar con otras medidas más agudas. Muchas gracias. La palabra de parte del dirigente del Transporte Libre, Limber Tancara. La cabeza ya se encuentra en la zona, la portada, ya ingresando a la zona de Collasuyo. Lo pueden escuchar en este punto. No existe tránsito, las vías están bloqueadas en este lugar
estaremos siguiendo atentos al mitin de protesta. Lo han escuchado Marcelo, Gabriela. Se estaría tomando la decisión de ir a un paro, una huelga, o en su defecto estarían ya tomando determinaciones mucho más radicales. Una de ellas, pedir la renuncia de las autoridades de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos por la falta de combustible. Información en vivo a través de Monumental en la zona de la Portada, en la manifestación de transporte Marcelo, Gabriel. Gabriela, José Gabriel, les comento que además de esta movilización que está llegando ya al centro de la ciudad de La Paz, también debo comentar que en la zona sur, ¿no? En la 21 hay un bloqueo, en la 21 de Calacoto, y hay una marcha que está subiendo por la avenida Valliviana. Entonces, realmente todas las personas que están circulando por La Paz tengan mucho cuidado, tomen vías alternas, porque la troncal está interrumpida. Está complicado. Capitán Espinosa, ¿qué le parece todo esto? Gabriela, ya, listo, me encantó capitán. lo de capitán. No te molesta, ¿no? Gabriela me bautizó. Ya no te te molesta bauticé. que te digamos Capi, ¿no? Coloquialmente. No, ningún problema. Bueno, a mí me dicen gata, o sea que no importa. Los apodos a veces vienen por algo, ¿no? Sí, no, y yo les contaré alguna vez la anécdota del capitán. Samuel es una persona muy ocurrente y esto se le ocurrió ahí arriba en la presentación, así que todos quedamos un poco desubicados y luego pegó bastante, así que ahí quedamos con el mote de capitán. A ver, dos cosas que me quedan de lo que ustedes acaban de presentar. Primero y principal, de nuevo, inflación igual crisis social, ¿no? Lo decían varios dirigentes ahí entrevistados, estamos complicados, suben los precios, el sueldo no alcanza, el ingreso no alcanza, esto está ya en una situación no tanto de crisis económica, ya estamos pasando una crisis social. Por eso la importancia de frenar la inflación. Y el otro elemento, algo súper interesante, la falta de credibilidad del gobierno. En política económica, una cosa que he aprendido es que más que los números, más que el decreto que puede ser muy bonito o muy bien hecho, lo importante es la credibilidad. Si la gente no cree que tú vas a hacer lo que estás prometiendo, si la gente no cree que tú vas a cumplir lo que has dicho que vas a hacer, pues básicamente no hay medida que alcance. Y hoy día el gobierno ha dilapidado su credibilidad. Por eso es muy importante también que el próximo gobierno tenga la credibilidad necesaria para encarar las medidas que tiene que encarar. No es muy difícil técnicamente pensando hoy día imaginarse lo que hay que hacer para el 8 de noviembre. Prácticamente todos tenemos más o menos la misma idea de lo que tenemos que hacer, pero el punto importante es qué tan creíble será el próximo gobierno. Por eso un poco el foco, y aquí llevo un poco agua a nuestro molino, el foco de Samuel ha sido construir equipo más que una fórmula electoral, alguien bonito o mujer o alguien de Oriente o alguien de Occidente en la campaña. No, el foco es pensar un poco en el equipo ya, pensando en el 8 de noviembre, porque está absolutamente claro que el 8 de noviembre la gente deja de aguantar. El 8 de noviembre ya empieza a exigir soluciones. Bien, interesante. Creo que nos queda un tema. Hemos hablado de poder adquisitivo, hemos hablado de subvención, el tipo de cambio. Yo tengo, bueno, todos tenemos ya esto, hasta los comunicadores hemos tenido que meternos a esto. Sí, ¿verdad? El Binance, tengo aquí el Binance, bueno, el Binance, el boliviano está a 16,34. Ha llegado a 19 en algún momento en las últimas semanas y obviamente todos tenemos una pregunta que he hecho esta mañana y te la repito. ¿Tú en este momento tienes ahorros en dólares? ¿Tienes $1,000 disponibles, digamos, José Gabriel? No, yo tengo criptomonedas. Criptomonedas. Bueno, yo he estudiado en la Argentina, he vivido mucho tiempo allá, tengo varias, dependiendo del humor de mi madre, o soy socio de una empresa o soy el empleado de la empresa. Por ahora soy el empleado, me ha puesto en esa posición por ahora. Pero en todo caso, tengo algunos ahorros en criptomonedas. Lo entiendo ya desde hace bastante tiempo, incluso antes de que entre comillas, se legalizara, porque en realidad nunca se pudo prohibir.
Es una tecnología que está más allá del control del gobierno. El gran problema de eso es que eso te sirve a ti, a mí, a cualquier persona, pero para una economía en general es bastante disruptora, desordena mucho la economía. Una persona que compre 100 USDTs no le va a molestar mucho si la cotización pasa de 16.30, que es lo que tú acabas de mostrar, a 16.50 o 16.60. La diferencia es mínima. Pero para una empresa, si esos precios son los que van determinando los costos a los cuales va a conseguir el dólar, esa diferencia de 10 o 20 centavos puede ser la diferencia entre poder seguir operando y tener que salir del mercado. Lamentablemente el gobierno ha ido metiendo la pata mucho en el tema cambiario y aquí voy a responder un poco a lo que tú creo que me ibas a preguntar. El tipo de cambio, primero y principal, hay que unificarlo. Lo que hay que defender no es la cotización del tipo de cambio, lo que hay que defender es el régimen cambiario. Bolivia fue la primera economía en el 86 que estabiliza su economía. Todos los países de la región, Argentina, Brasil, Chile, Perú, tenían los mismos problemas que nosotros, inflación alta, devaluaciones muy complejas de gestionar, problemas sociales, falta de crédito. ¿Cómo lo estabilizó Bolivia antes que el resto? Bueno, muy simple, dijo un solo tipo de cambio, aquí ya no hay tipo de cambio para el exportador, para el importador, para el amigo del gobierno o para el enemigo del gobierno. Hay un solo tipo de cambio en el mercado y ese tipo de cambio va a ser flotante administrado. ¿Qué significaba eso? Que tú comprabas y vendías tus dólares en el mercado sin necesidad de un permiso de nadie y esa compra y venta de dólares se hacía también compitiendo o vendiéndole o comprándole al Banco Central. El Banco Central un poco evitaba que el tipo de cambio se dispare demasiado de lo que el mercado más o menos iba determinando. Ese era el famoso bolsín. Tenemos que volver a eso, porque más allá del hecho de que hoy día el régimen cambiario flotante, que es el que se va moviendo de a poquito, es el que mejores oportunidades nos ofrece para estabilizar la economía, lo importante es eliminar la volatilidad. No podemos vivir en una economía que hoy día cuesta, con un dólar que cuesta 15 y en la tarde termine costando 20 para que luego mañana cueste 17. Eso destruye cualquier plan de negocio o cualquier economía familiar. Esa volatilidad se elimina con intervenciones medidas y muy bien calculadas por parte del Banco Central. De nuevo, volvemos a la independencia del Banco Central. ¿Y cómo va a intervenir el Banco Central? Bueno, constituyendo un fondo de estabilización. Cada dólar que entre a partir del 8 de noviembre al Banco Central, ya sea por desembolso de créditos, por titularización de deuda, por cualquier mecanismo financiero que traiga dólares al país, no es un dólar para entregarle al gobierno central para que se lo gaste en la subvención o en cualquier gasto que tiene el gobierno central. Es un dólar para reforzar reservas, para que la credibilidad retorne y para que se pueda estabilizar el tipo de cambio. José Gabriel, se nos está acabando el tiempo, pero no quería dejar pasar ni terminar esta entrevista sin que me expliques. ¿Es necesario un bolsín? ¿Cómo funciona el bolsín y cuáles serían los mecanismos para emprender digamos, el operativo para equilibrar el tipo de cambio del dólar? Lo que te decía, el bolsín es básicamente un mercado de dólares en los cuales van los bancos o grandes operadores, exportadores o importadores, y en el cual compran y venden dólares. Ya. ¿Y cómo estabiliza eso? El Banco Central, muy simple, agarra y dice, bueno, por ejemplo, vamos a suponer que la meta del Banco Central es que el dólar se devalúe o se aprecie en no más de un centavo por semana, que es lo que pasaba un poco entre el 86 y el 90. Cada vez que hay mucha venta de dólares, que amenaza con hacer bajar el dólar demasiado, pues el que se lo compra es el Banco Central. Cada vez que hay mucha demanda de dólares y menos oferta, el que provee los dólares para que el dólar no se dispare de precio es el Banco Central. Entonces, así tú vas manteniendo un movimiento del tipo de cambio más o menos controlado. El tipo de cambio se mueve, pero de una manera previsible, controlada. Obviamente, para eso necesitas que el Banco Central tenga dólares. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Bueno, creando un fondo de estabilización. Te insisto, hoy día el gobierno, por ejemplo, pide créditos para seguir gastando.
cada dólar que ha entrado en créditos al actual gobierno se ha ido gastando en compras estatales, subvenciones y otras cosas. Hoy día el dólar que entra al Banco Central es del Banco Central, no es del gobierno central para que mantenga gasto público. Tiene que ser del Banco Central. ¿Por qué? Porque las reservas del Banco Central apuntalan un poquito el valor del boliviano. Bueno, estuvimos conversando un tema sumamente interesante con el líder económico de Alianza Unidad, Gabriel Espinosa, desde la ciudad de Santa Cruz. Gabriel, muchísimas gracias. Realmente nos has brindado muy buena información. La gente sigue mandando mensajes, de hecho está muy al pendiente de todo esto. Nos has ayudado bastante. Muchísimas gracias por ese profesionalismo también. Y a la próxima, ojalá pudiéramos tenerte acá en los estudios de Radio Monumental. No, para mí va a ser un gusto y de hecho les agradezco la entrevista. Espero, como siempre, haber sido útil y bueno, hasta la próxima oportunidad. Gracias por explicar en facilito aquello que no siempre es fácil de entender y además hemos entendido un poco mejor el plan que tendrías en caso de que Unidad llegue al gobierno. Muchas gracias y un gusto, pues. Hasta la próxima. Gracias a ambos. Que sea un buen resto del día para ustedes y la audiencia. Nos vemos, chao, chao. Bueno, ahora sí, Marce, querido, nos vamos a ir a una breve pausa porque tenemos a una invitada sumamente especial también. Así es. ¿Así? Ok. 10 de la mañana con 7 minutos. Vamos al corte. Ahora en Monumental FM. Síganme los buenos. Hacemos una